se llevan adelante los métodos de muestreo por dinámica molecular. Para eso vamos a ver varias temáticas que nos enseñan cómo se sigue movimiento dentro de los métodos de dinámica molecular. Para eso vamos a meternos en conceptos como son las ecuaciones de movimiento y vamos a ver cómo se integran estas ecuaciones de movimiento para poder determinar los movimientos y las posiciones, las velocidades y posiciones de todas las partículas en una dinámica molecular. Primero, vamos a ver que las simulaciones por dinámica molecular van a generar configuraciones del sistema en forma de secuencia temporal. Eso ya lo habíamos visto. O sea, vamos a ver que se hace un seguimiento del movimiento de las partículas en el tiempo. Para ello, se resuelven las correspondientes ecuaciones de movimiento, habitualmente en su versión clásica. O sea, vamos a ver que se van a resolver las ecuaciones de movimiento siguiendo las leyes de Newton. El concepto de dinámica molecular es bien antiguo. De hecho, la primera dinámica molecular apareció en una publicación en el año 1956 en la versión de Adler and Wainwright. Pero en un sistema muy sencillo. Era un sistema que estaba compuesto por esferas rígidas y obviamente no era molecular, eran como, digamos, eran partículas sin enlaces moviéndose en una trayectoria dinámica molecular. O sea, pero lo importante es que en el año 56 ya surgió la idea. Y la primera dinámica molecular sobre un sistema realista se llevó a cabo por Raman en el año 64 y fue un estudio de argón líquido cuyas moléculas interaccionaban con un potencial de tipo Lennard-Jones. O sea, ahí se estableció un potencial de tipo Lennard-Jones para poder tener las interacciones de argón líquido. Como el argón también es un átomo, pues entonces también era la simulación de ver cómo interaccionaban átomos realmente de argón que no formaban enlaces ni nada. Es un sistema muy sencillo. Vamos a ver que todas las formas de dinámica molecular se van a basar en representar los sistemas moleculares comportándose de acuerdo a una ley de movimiento. La ley de movimiento que se va a seguir en las dinámicas moleculares de manera más común es la segunda ley de Newton, donde vamos a ver que se va a cumplir esta relación de acá. O sea, la fuerza aplicada sobre un sistema va a ser proporcional a su aceleración, que sería aquí la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, multiplicada por la masa. O sea, la segunda ley de Newton que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración es la que se va a usar en las dinámicas moleculares. Bien, ahora, el asunto es cómo conocer la naturaleza de la fuerza. Y acá está claro de que la aceleración es la segunda derivada de las posiciones con respecto al tiempo. ¿Bien? Entonces, primero, vamos a ver que la fuerza se refiere a aquella fuerza que percibe cada una de las partículas que están en el sistema, que están representadas aquí por R1, R2, todas las R's, hasta Rn, donde n sería el número total de partículas que están en el sistema. O sea, aquí sería todas las fuerzas que experimentan todas las partículas del sistema. Y aquí tendríamos la aceleración de cada una de las partículas del sistema. Entonces, si yo tuviera acá una partícula Ri, esa partícula Ri va a sentir las fuerzas que le provocan todo el resto de las partículas. Ahora, ¿cómo se puede seguir la fuerza? Bueno, la fuerza va a ser el resultado de todas las interacciones de las partículas. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual al gradiente de potencial que va a tener todo el complejo de partículas. Esa es la manera de entender la fuerza. Y para eso tengo que abstraerme y pensar en la situación. Si yo tengo un sistema que está integrado por n partículas,
tenemos que imaginar lo que sucedería con una partícula, por ejemplo, R1. Si yo tengo la partícula R1 dentro del sistema, ella se va a mover según las fuerzas que siente por las interacciones que ella tiene con todas las partículas que están en el sistema, o sea, con desde R2 hasta Rn. Todas las demás partículas van a tener una acción sobre ella. Por lo tanto, el movimiento que va a tener la partícula R1 va a estar determinado por lo que ella percibe del resto de las partículas. Todas las partículas que interaccionan con ella van a provocar como resultado el movimiento de esta partícula R1. Asimismo va a pasar con la partícula R2. La partícula R2 va a percibir fuerzas provocadas por todas las demás partículas, R1 y desde R3 hasta Rn. Y todas esas fuerzas van a terminar provocando el movimiento de R2 en una dirección determinada. Y así con cada una de las partículas. Por lo tanto, la fuerza que experimenta cada una de las partículas va a estar dada por este gradiente de potencial. Y este gradiente se refiere a que la partícula va a moverse en la dirección donde esté más favorecida su cambio energético. Entonces, eso es lo que explica la relación entre la fuerza y el gradiente de potencial. Si analizamos este sistema, es un sistema bastante complejo porque vamos a ver que todas las partículas tendríamos que tener la relación la relación de fuerzas que existe entre cada partícula y las partículas que están en su entorno. Bien, entonces, la Fi es la fuerza neta que actúa sobre una partícula dada y a partir de un potencial creado por su interacción con todas las demás partículas del sistema en un instante de tiempo de t. Esa es la situación que tenemos cuando encontramos toda una cantidad de partículas en un sistema y tenemos que ver la evolución de ellas en el tiempo. Ahora, el asunto de hacer el cálculo de todas las interacciones, de cómo una partícula es afectada por todas las demás, es algo muy complejo. O sea, yo tendría que tomar cada partícula y ver cómo el resto de las partículas influyen en ella. Luego tendría que tomar la segunda partícula y ver cómo el resto de las partículas influyen en ella. Por lo tanto, cada término tendría la relación entre una partícula y el resto de las partículas. Esto es bastante complejo. Y para hacerlo un poco más sencillo, entonces se asume que en vez de tener un potencial donde cada partícula tiene la interacción de todas las demás partículas, en vez de eso podemos tener un potencial donde tendríamos el análisis de las partículas por pares. O sea, en vez de considerar R1 contra todas las demás, yo podría tener un potencial que fuera el potencial que me dé las interacciones por pares de cada uno de los pares posibles dentro del sistema. O sea, un término de potencial debido a la interacción R1-R2, un término de potencial debido a la interacción R1-R3, otro debido a R1-R4, y así, consecutivamente, hasta que yo complete todos los pares posibles. Si yo hago esa consideración, entonces, en vez de tener cada término en la interacción entre una partícula y el resto, voy a tener términos de pares de partículas. Entonces, eso me va a simplificar más el sistema, porque voy a poder tener los potenciales más sencillos. Cada término del potencial acá que se suma, solamente va a considerar las interacciones entre dos partículas. A diferencia del término que viene acá, que consideraba la interacción entre una partícula y el resto. Cada partícula interaccionaba con el resto, mientras que acá vamos a considerar la suma de todos los pares que interaccionan. Es otra manera de expresar el potencial, pero que conlleva a una manera mucho más sencilla para llevar adelante el cálculo.
Si yo hago esta consideración, entonces la fuerza que actúa sobre cada partícula es expresable con esta ecuación de acá. O sea, en vez de tener la sumatoria de las fuerzas, voy a tener la sumatoria de este término que implica un potencial de interacción entre dos partículas. Una vez que tengo esto, entonces puedo hacer un cambio en la segunda ley de Newton que habíamos visto antes. Ese cambio es el siguiente: la ecuación, en vez de expresarse como masa por aceleración igual a la fuerza, que era el gradiente de potencial, ahora sería masa por aceleración, que es el término de la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, igual a la sumatoria de este término, que es el que me está expresando las interacciones por pares de partículas. O sea, sería el diferencial del potencial por pares de partículas con respecto a la separación entre esas dos partículas. O sea, si yo considero la partícula 1 y 2, entonces aquí tendríamos la separación entre las partículas 1 y 2. Entonces yo, como resultado, tendría que integrar este término, donde cada partícula va a tener una masa mi, una posición dada por el vector ri, y que van a interactuar entre ellas con una energía potencial mu y j. Y entonces yo voy a tener una descripción del sistema más sencilla. Y nuevamente indico, lo que se hizo acá fue una transformación de la segunda ley de Newton desde un potencial, un gradiente de potencial que implicaba interacciones entre todas las partículas, a este término que lo que me está indicando es interacciones por pares entre cada par de partículas. Esto me va a hacer más sencillo el análisis. Ahora, aquí no puedo olvidar que esto es una sumatoria. O sea, sería la sumatoria de todos los términos del potencial por pares. Para yo poder hacer equivalente esto al gradiente de potencial, no puedo olvidar que es la sumatoria de todos los pares. Debo calcular el término para cada uno de los pares y sumarlos. Y eso va a ser equivalente a haber calculado el potencial de cada partícula con respecto al resto. Para hacer una dinámica, una simulación de dinámica molecular, yo voy a necesitar lo siguiente. Primero, disponer de una hipersuperficie o función de energía potencial que exprese las energías entre las partículas individuales. O sea, donde yo pueda hacer esta determinación de estos potenciales y que esta función, de que esta superficie de energía potencial sea lo suficientemente confiable. Esto se refiere al requerimiento de tener un campo de fuerza, de tener un conjunto de términos donde yo pueda caracterizar cada una de las interacciones por pares. Y aquí debo entender una cosa. Estas interacciones por pares se refieren a interacciones que pueden ser del tipo entre dos átomos que no forman enlace o entre dos átomos que forman enlace. O sea, estas son interacciones que pueden ser enlazantes o no enlazantes. Después que yo tenga una hipersuperficie, entonces lo segundo que debo tener para hacer una dinámica molecular es resolver la ecuación de movimiento de forma tal que si se tienen las posiciones y velocidades de cada partícula en un tiempo t, se puedan obtener cuáles serán tales posiciones y velocidades en un tiempo t más delta t, donde este intervalo de delta t sea finito. O sea, y aquí nos referimos a que una vez que yo tenga esta hipersuperficie, donde yo pueda describir las interacciones entre cada una de las partículas, yo tengo que resolver la ecuación de movimiento para poder ver qué es lo que va a suceder en un tiempo posterior. La hipersuperficie me podría describir todo el sistema, ¿verdad? Todas las partículas que yo tengo en el sistema, las que estén enlazadas o las que no estén enlazadas, me va a poder describir el potencial de todas las interacciones. Pero esa sería una descripción del potencial de todas las interacciones en una configuración dada.
para yo obtener una nueva configuración en el tiempo, una evolución en el tiempo, o sea, para yo poder obtener lo que pasa en un tiempo posterior, entonces yo debo resolver la ecuación de movimiento y así se van a originar nuevas posiciones en un tiempo posterior, que vamos a ver que va a ser un tiempo finito, va a ser un tiempo que va a estar dado en un intervalo delta t. Las simulaciones de dinámica molecular se van a parecer mucho a una medida real sobre el sistema. Se prepara el sistema y se mide durante un cierto intervalo de tiempo. Vamos a ver que los programas de dinámica molecular van a estar construidos sobre un algoritmo que va a tener los siguientes pasos. Primero, lectura de coordenadas y velocidades iniciales. O sea, al inicio tenemos las coordenadas de todos los átomos y sus velocidades iniciales. O sea, si estos átomos no tienen velocidades iniciales, entonces se le imponen unas velocidades razonables. Después se va a hacer un cálculo del potencial y de la fuerza. O sea, una vez que tengo las coordenadas iniciales identificadas, se calcula el potencial y la fuerza de esas coordenadas por este potencial de pares. Después viene la parte donde viene la integración de las ecuaciones de Newton. O sea, esta es la ecuación de movimiento. Y después que tengo eso, se va a hacer el cálculo de las nuevas propiedades y nuevamente se va a volver a calcular el potencial y la fuerza, se va a volver a integrar y se va a volver a calcular propiedades y se va a volver otra vez nuevamente a un ciclo durante una serie de pasos donde se va a calcular el potencial y la fuerza, se van a integrar las ecuaciones y se van a calcular propiedades y así. ¿Qué propiedades se van a calcular? Bueno, se van a calcular las nuevas posiciones y las nuevas velocidades. Cuando yo tenga las nuevas posiciones y nuevas velocidades, entonces voy a poder aplicar nuevamente el cálculo de potencial y de la fuerza, se va nuevamente a integrar la ecuación y se va así ir avanzando en el tiempo haciendo un ciclo entre estas opciones 2, 3 y 4. O sea, cuando yo termine la opción 4, volvemos a la opción 2 y así en el tiempo vamos a tener cómo evolucionan las propiedades. Estas propiedades que serían las nuevas coordenadas y las nuevas velocidades para cada una de las partículas. Para integrar las ecuaciones de movimiento, que va a ser el corazón de un programa de dinámica molecular, necesitamos conocer las fuerzas que actúan sobre cada partícula. Vamos a ver que normalmente las ecuaciones de Newton se van a resolver en coordenadas cartesianas, por lo que vamos a necesitar las componentes de la fuerza de las direcciones X, Y y Z. Y se van a resolver en coordenadas cartesianas porque, como ya habíamos hablado, cuando nosotros trabajamos en sistemas grandes como proteínas que pueden estar en una caja de agua, con iones, con condiciones fisiológicas, entonces vamos a ver que esos sistemas tan grandes se describen de manera mejor usando coordenadas cartesianas. Ahora, ¿cómo abordar la integración de las ecuaciones de movimiento? Una vez conocidas las fuerzas que actúan sobre cada partícula, podemos proceder a integrar las ecuaciones de Newton para conocer las coordenadas y velocidades que se irán presentando conforme va evolucionando el tiempo. Ahora, partimos de una ecuación que es de este tipo, donde ya este término de potencial vimos que era más adecuado tenerlo como un potencial por pares. Sin embargo, una resolución de una ecuación de este tipo, que es una ecuación con una segunda derivada, a nivel computacional no es soluble. Para poder hacer una solución de este tipo de ecuación, lo que se hace es transformar este tipo de ecuación en una expansión de Taylor. ¿Cómo se haría esto? Se tiene que una ecuación diferencial de segundo orden, una ecuación diferencial, puede ser equivalente a una serie de Taylor con esta forma que tenemos acá. Y una serie de Taylor sí va a ser soluble a nivel computacional. Por lo tanto, lo que se hace es transformar esta ecuación en este tipo de ecuación, donde aquí las posiciones de un T más delta T sería la posición más
primera derivada de la posición, que sería la velocidad, por delta t, o sea, el tiempo, el término delta t elevado a la 1, más la aceleración, que sería equivalente a fuerza sobre masa, por 1 sobre 2, por delta t elevado al cuadrado, más este término que sería la tercera derivada de la posición, por 1 sobre 3, por delta t elevado al cubo, más todos los términos que vengan a continuación, términos del 4, términos del 5, términos del 6, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es una relación matemática compleja, pero es una relación matemática aceptable. Una ecuación diferencial de este tipo se puede transformar en una expansión de Taylor de este tipo. Y las expansiones de Taylor tenemos que recordar lo siguiente. Primero, aparece un término de orden cero, que sería el término de la ecuación, que sería R en este caso, por un término de orden cero, más un término de orden 1, que sería la primera derivada, por el delta t elevado a la 1 sobre 1, más la segunda derivada, que sería en este caso la aceleración, por el término al cuadrado sobre 2, más la tercera derivada por el término elevado al cubo sobre 3. Y así, en las expansiones de Taylor, yo puedo tronchar el término en el momento que yo quiera. O sea, yo puedo tronchar el término acá o puedo tronchar el término acá. Eso sí, si yo elimino términos, estoy incrementando el error. O sea, si yo, por ejemplo, solamente considerara este término, el error que tendría sería por haber perdido toda esta información y sería un error enorme. Si yo troncho acá, entonces estoy perdiendo todos estos términos y estoy cometiendo un error menor al anterior, pero también sería un error bastante grande. Si yo troncho acá, lo mismo, estoy mejorando en cuanto al error, porque estoy considerando más términos, pero estoy perdiendo entonces este término de acá que me estaría también produciendo un error. Lo mejor sería contar esto lo más atrás posible. Y ya se considera que en una expansión de Taylor, cuando uno corta por arriba de un término de orden 3, ya el error es bastante bajo. Entonces, lo ideal sería tener todos los términos hasta orden 3. Ahora, incluir más términos equivale a hacer más cálculos a nivel computacional. Si yo incluyo más términos, por ejemplo, si aquí yo tratara de incluir el término de orden 4, tendría que resolver la cuarta derivada, ¿verdad? Y por un término de delta t a la 4 sobre 4. Entonces, esto implicaría más cálculos. Por lo tanto, yo tengo que tener un compromiso en cuanto a la cantidad de términos que incluye la serie de Taylor y para no tener un error grande, para tener el menor error posible, pero que sea un error aceptable. Acá hay algo que es importante también notar. Cuando yo tengo una derivada, una ecuación diferencial, el tiempo es una variable continua. Sin embargo, cuando yo paso a una serie de Taylor, entonces me aparece un término delta t, y este término delta t ya es un valor finito. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo asumo una serie de Taylor como solución de las ecuaciones de movimiento, yo voy a tener una descripción de la evolución, pero a medida que pasa un tiempo finito que yo debo elegir. Ese tiempo finito se refiere a que yo no voy a seguir la evolución de manera continua, sino yo voy a, por ejemplo, yo podría elegir acá un femtosegundo y entonces yo voy a ver lo que pasa cuando el tiempo es 0, después cuando el tiempo es 1 femtosegundo, cuando el tiempo son 2 femtosegundos, cuando son 3 femtosegundos, cuando son 4, cuando son 5, cuando son 6. Pero yo no podría enterarme así qué pasa cuando hay, por ejemplo, 1,5 femtosegundos, porque ese no lo calculé. O sea, yo estoy haciendo que evolucione el tiempo de 1 en 1, pero no hay términos intermedios. O sea, por eso, de una ecuación que consideraba todos los tiempos posibles, yo estoy pasando a una ecuación
donde tengo tiempos discretos, donde yo voy a ver la evolución del tiempo, pero en paquetes de tiempo previamente definidos. Y eso es algo importante a considerar cuando uno integra las ecuaciones de movimiento. O sea, como se usa una serie de Taylor, como se usa una expansión de Taylor, entonces vamos a ver que los términos delta t que aparecen acá son tiempos finitos. Bien. Un simple truncado de las ecuaciones, suponiendo que las fuerzas se mantienen constantes durante el paso delta t, no va a conducir a un buen algoritmo de integración. Entonces vamos a ver que este algoritmo de integración debe cumplir con una serie de requisitos. Primero, debe ser rápido, o sea, debemos tener una integración que sea lo más rápido posible para que el cálculo sea factible. O sea, es importante considerar el tiempo, porque cuando uno hace un trabajo en dinámica molecular, uno, por ejemplo, si uno tiene que estar haciendo una trayectoria dinámica, emplear para hacer una trayectoria dinámica un mes entero, eso es un inconveniente para poder tener resultados, ya que generalmente nosotros lo que queremos es no hacer una sola dinámica, queremos hacer varias. Entonces, si cada una de ellas nos demora un mes de cálculo, entonces realmente limita bastante la fluidez con la que podemos hacer el trabajo. Entonces, se necesita que el método sea lo más rápido posible. Debe permitir utilizar los delta t lo más grande posible. Esto permitirá cubrir mayores tiempos de simulación con menos pasos. En simulaciones moleculares delta t suele ser del orden del femtosegundo y el tiempo cubierto mayor de 10 a la 2 picosegundos, es decir, al menos entre 10 a la 5 y 10 a la 6 pasos de integración. ¿A qué me refiero acá con tener la posibilidad de usar delta t lo más grandes posible? Para yo poder hacer una dinámica molecular, yo necesito tener un tiempo de trayectoria lo más grande posible. Y acá grande se refiere a, en general, lo que se usan son nanosegundos, porque son los tiempos accesibles. Hace unos 10, 15 años, no era muy fácil hacer simulaciones que fueran superiores a 10, 20 nanosegundos. 10, 20 nanosegundos en total. Hoy en día, con el avance de las computadoras, lo mínimo que uno trata de hacer en simulaciones moleculares son 100 nanosegundos. De 100 nanosegundos a más allá. O sea, ya de 100 nanosegundos, 500 nanosegundos o 1000 nanosegundos, que ya sería un microsegundo. Eso es lo que se está haciendo hoy en día en dinámicas moleculares. Son tiempos mayores y eso, ¿por qué es importante? Bueno, porque estamos haciendo un análisis de la evolución en el tiempo a sistemas muy complejos en muchos más pasos de tiempo. Eso nos permite observar un muestreo mucho mayor del fenómeno. Entonces, queremos llegar a esos tiempos más grandes, pero no podemos colocar un delta t cualquiera. Por ejemplo, si nosotros colocamos un delta t de un femtosegundo, pues con un delta t de un femtosegundo podemos llegar a tener 100 nanosegundos a una velocidad determinada. Si yo coloco 2 femtosegundos de delta t, yo voy a llegar a los 100 nanosegundos en la mitad del tiempo, porque estoy haciendo la mitad de pasos de integración. O sea, tenemos que pensar en lo siguiente: si yo pongo un delta t con un tiempo menor, un femtosegundo, eso quiere decir que voy a tener que hacer un femtosegundo, 2 femtosegundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, por ejemplo, que yo haga 10 femtosegundos, lo hago en 10 pasos. Pero si yo coloco como delta t 2 femtosegundos, eso quiere decir que yo voy a ir moviéndome más rápido. Voy de 2 femtosegundos a 4, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Eso quiere decir que llegué a los 10 femtosegundos en 5 pasos, en la mitad de paso. Entonces, mientras mayor yo pongo el delta t, es mejor, porque voy a tener más rápido el muestreo de los femtosegundos que yo quiero. O sea, si yo quería hacer 10 femtosegundos con un delta t igual un femtosegundo, tuve que usar 10 pasos.
si yo quiero hacer los 10 femtosegundos, pero con un delta T de 2 femtosegundos, entonces tuve que usar 5 pasos y lo hice más rápido. Entonces, es mejor usar los 2 femtosegundos para poder llegar más rápido. Pero yo no puedo usar el valor que me dé la gana, porque para yo poder describir bien la trayectoria dinámica molecular, yo debo considerar que yo debo tener una descripción exacta del sistema. Y para esa descripción exacta del sistema, yo debo estar preocupado por las oscilaciones en mi modelo. Mi modelo, les recuerdo, que es 2 pelotas unidas por resorte, y lo que yo voy a estar describiendo va a ser justamente esa oscilación de pelotas unidas por resorte. Si yo tengo ese sistema de las pelotas unidas por resorte, en un femtosegundo yo lo puedo describir todo bien. Pero puede ser que en 2 femtosegundos ya este sistema no se describa bien. Puede ser que no lo vea con continuidad. Y eso es justamente lo que va a suceder. Cuando yo tengo las interacciones de cualquier átomo con hidrógenos, para yo poder hacer una descripción correcta de esta oscilación, que es la oscilación más rápida que existe, porque el hidrógeno es el átomo más ligero, y aquí tenemos que pensar que si tenemos una pelota ligera, la oscilación puede ser mucho más rápida, pues esto se puede describir bien con un femtosegundo, pero con 2 femtosegundos ya no se puede describir. O sea, si yo colocara 2 femtosegundos, la oscilación entre cualquier átomo y un hidrógeno no quedaría bien descrita. Y eso no puede suceder en una dinámica molecular. En una dinámica molecular tiene que estar bien descrito la oscilación del sistema. Eso se puede hacer con un femtosegundo, pero no con 2. Sin embargo, si yo congelara estas interacciones, ¿y a qué me refiero con congelar? Supongan que yo me olvido que hay oscilación entre los átomos, cualquier átomo, y los hidrógenos, y yo congelo ese movimiento, que ese movimiento no pueda suceder. Esa oscilación quedaría congelada. Las demás no, las demás sí van a proceder, pero esta queda congelada. En caso de que yo congele todas las interacciones entre cualquier átomo e hidrógenos, entonces puedo usar 2 femtosegundos, y de hecho es lo que se hace. Yo puedo usar 2 femtosegundos y podría tener el mismo resultado de dinámica molecular a la mitad del tiempo, lo cual me va a cumplir con esto que les decía. Queremos que sea más rápido, pero tiene que haber una buena descripción. Ahora, si yo tratara de colocar más, por ejemplo, 3 femtosegundos, entonces ahí sí tendría problemas, porque voy a dejar de describir también las otras oscilaciones que existen entre, por ejemplo, carbonos y carbonos, carbonos y oxígenos, carbonos y nitrógeno, y más allá. Por lo tanto, el delta T que yo voy a usar depende de esto, y va a ser un femtosegundo cuando todo esté liberado, incluyendo las interacciones con hidrógeno, y puede ser 2 femtosegundos si yo congelo todas las interacciones con hidrógeno. Pero más de eso no puede ser, a no ser que se apliquen otras metodologías más novedosas que han aparecido últimamente, lo cual permite subir, pero en esa no nos vamos a meter. En principio, en una dinámica molecular convencional, se elige un femtosegundo o 2 femtosegundos de delta T. ¿Tendría sentido elegir una cantidad menor? Por ejemplo, 0,5 femtosegundos. No. ¿Por qué? Si yo elijo 0,5 femtosegundos, no estoy ganando nada. Lo que estoy haciendo es teniendo el mismo muestreo en el doble del tiempo. O sea, si yo tuviera un sistema con todos los hidrógenos abiertos, supongan, si yo quiero hacer 10 femtosegundos, necesito 10 pasos.
Pero si yo pusiera 0,5 femtosegundos, voy a necesitar 20 pasos. Eso lo que va a hacer es que mi dinámica se va a demorar el doble del tiempo para nada. O sea, no gano nada con colocar 0,5 femtosegundos. No gano nada con colocar tiempos menores a un femtosegundo. Entonces, el tema del delta T, también llamado time step es el nombre de esta variable. Este time step se coloca como un femtosegundo si tenemos todas las oscilaciones del sistema funcionando. Si congelo los hidrógenos, se coloca 2 femtosegundos. Nunca colocarlo por debajo y nunca colocarlo por arriba, excepto que haya alguna metodología especial que permita esto. Siempre van a ser los números 1 femtosegundo y 2 femtosegundos los que se van a usar. ¿Cuándo yo elijo 1 femtosegundo o 2 femtosegundos? Bueno, si yo tengo un sistema donde no es tan importante tener esta descripción de las oscilaciones con hidrógeno, entonces yo congelo esas interacciones y coloco 2 femtosegundos. Ojo, que estas interacciones están en todas las moléculas de agua y las moléculas de agua están ampliamente en el sistema, están por todos lados. Entonces, si yo tengo un sistema, por ejemplo, de una proteína colocada en una molécula de agua, yo tendría que congelar todos los hidrógenos de las moléculas de agua más todos los hidrógenos de la proteína. Y con eso, yo podría colocar 2 femtosegundos, que es lo que generalmente se hace. Y así tengo las dinámicas más rápidas. Ahora, si yo estuviera haciendo una dinámica donde yo estoy muy interesado en hacer una descripción de una interacción con un hidrógeno, entonces ahí debo volver a colocar 1 femtosegundo, debo dejar todo libre y debo colocar 1 femtosegundo. O dejo solamente un hidrógeno libre, por ejemplo, el que me interesa a mí, pero solamente por un hidrógeno libre ya yo debo considerar 1 femtosegundo de time step. Bien. Además de el análisis del time step, del delta T, tenemos que las dinámicas moleculares deben cumplir con algo más. Deben conservar la energía. ¿A qué se refiere eso? En cada paso de una dinámica molecular, sea cual sea el movimiento que se originó en todas las partículas que integran el sistema, yo debo verificar que la energía se está manteniendo constante, o al menos que se está manteniendo en una oscilación. ¿Por qué? Porque los movimientos que ocurren en una dinámica molecular no deben ser movimientos no productivos. O sea, el sistema debe comportarse en condiciones termodinámicas estables. Y para yo verificar que las condiciones termodinámicas son estables, la energía total del sistema debe tener constancia. Las dinámicas moleculares se hacen en determinadas condiciones termodinámicas de temperatura, de presión, y manteniendo la energía total constante. Si no, la dinámica que yo estoy haciendo no tiene relevancia ninguna, porque las partículas tienen que respetar ese movimiento energético para que realmente tenga un resultado productivo. Bien, hemos de tener en cuenta que no necesitamos un algoritmo que produzca una trayectoria real completamente, pero sí debe tener ciertas condiciones que ayuden a conectar con una realidad. Y con eso me refiero a que no es un movimiento por movimiento, sino es un movimiento que debe respetar condiciones termodinámicas, determinadas condiciones, que van a hacer que la trayectoria realmente refleje una realidad, que pueda describir, que sea un modelo de una realidad. Y por eso es que, aunque no tenemos un tiempo continuo, bueno, usamos un delta T de manera que podamos, que ese delta T simule que nos estamos moviendo de manera continua. Y por eso también debemos estar con la energía controlada para que el sistema pueda representar una realidad determinada.
Uno de los problemas que tienen las expansiones de Taylor, por lo que habíamos hablado, es el tema de los errores. Si yo mantengo la expansión de Taylor, como está acá, o sea, yo podría decir, bueno, el término de orden 0, término de orden 1, término de orden 2, término de orden 3, y de aquí para allá, tronché. O sea, aquí el término de orden 4 ya no se calcula. De orden 4 para arriba no se calcula. Pero tendría que hacer todos los cálculos hasta término de orden 3. ¿Ok? Ahora, esto tiene un costo computacional. Si yo calculo la expansión de Taylor, hacer el cálculo del término de orden 3, eso produce un desgaste computacional importante. Para evitar el cálculo del término de orden 3, se usa el llamado algoritmo de Verlet. Y el algoritmo de Verlet consiste en lo siguiente. En vez de yo tener la expansión de Taylor, yo lo que hago, de esta manera, lo que hago es que junto dos expansiones de Taylor. Una donde tengo T más delta T y en la otra tengo T menos delta T. O sea, una que me está tomando el tiempo posterior y en otra me está tomando el tiempo anterior. Cuando tengo ambas juntas, lo que hago es lo siguiente. Sumo ambos términos y cuando yo sumo ambos términos, como acá tenemos menos delta T, hay algunos términos acá que me quedan negativos. Por ejemplo, el término de orden 0 queda positivo en ambas, pero el término de la velocidad queda negativo. Este de acá queda positivo acá, pero queda negativo acá. El término de orden 3 también. Aquí queda positivo, pero aquí queda negativo. Si yo sumo estos dos valores, R T más delta T más R T menos delta T, entonces tengo dos veces R, este se fue, y tengo acá dos veces F sobre 2M delta T al cuadrado. Por lo tanto, este 2 se va y me queda F M delta T al cuadrado. Y este término de orden 3 se fue. Por lo tanto, yo tendría este nuevo resultado donde tengo solamente que calcular el término de orden 0 y el término de orden 2. No tengo que calcular el término de orden 1, que contiene la velocidad, y el término de orden 3. Por lo tanto, con esto yo estoy evitando calcular el término de orden 3. El error me va a quedar del orden del término de orden 4. Si yo hubiera evitado calcular el término de orden 3 aquí, el error hubiera sido mayor, porque mi error hubiera sido con el término de orden 3, lo cual es un error mayor. Pero al yo hacer este truco, entonces yo tengo que voy a poder obtener el valor de las nuevas posiciones, conociendo las posiciones anteriores y haciendo los cálculos del término de orden 0, del término de orden 0 y del término de orden 2. Y eso es lo que hace el algoritmo de Verlet. El algoritmo de Verlet lo que hace es transformar la expansión de Taylor inicial en una nueva forma de expansión de Taylor, donde yo voy a poder obviar el cálculo del término de orden 3 y el término de orden 1, aunque el término de orden 1 lo voy a tener que volver a calcular, porque ese término contiene la velocidad, que es algo que me interesa. Quiere decir que yo, después de resolver la ecuación considerando las posiciones anteriores, entonces yo voy a tener que calcular la velocidad con esta ecuación. Y eso es uno de los problemas que tiene el algoritmo de Verlet, pero igual, aunque yo tenga que calcular la velocidad posteriormente a haber obtenido el cálculo, lo mejor, la mayor ganancia que tiene el algoritmo de Verlet es que me permitió mejorar mi error, porque no tengo que calcular el término de orden 3, lo cual me evitó un desgaste computacional, pero el error se mantiene en términos de orden 4. ¿Qué más necesito considerar? Bueno, necesito considerar que yo entonces voy a tener que calcular el T menos delta T y el T más delta T. Voy a tener un pequeño problema, que es que al inicio
yo no tengo ningún valor T menos delta T. O sea, al comienzo, yo solamente tengo un T más delta T, porque previamente, o sea, cuando yo estoy en el paso cero, no existe un T menos delta T. Por lo tanto, al inicio, en este algoritmo habrá que generar valores aleatorios para poder calcular este T menos delta T y poder iniciar el cálculo. Solamente para iniciar el cálculo. Lo que se hace es que se toman valores aproximados, valores cercanos, y se evalúan para generar un valor artificial del T menos delta T al comienzo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que me da como ganancia el algoritmo de Verlet? Bueno, puedo obviar el cálculo del término de orden 3. Si yo hubiera tenido que calcular el término de orden 3, entonces hubiera tenido un desgaste computacional mayor. Al yo poder obviar el término de orden 3, no tengo que calcularlo sin tener error. Porque si yo lo obvio sin hacer nada, entonces el error hubiera quedado más grande. Al yo hacer este truco del algoritmo de Verlet, entonces el error me quedó bajo en el término de orden 4. Tengo que calcular menos con un error bajo. Esa es la ventaja. Bien. Vamos a tomar el tiempo de descanso. Y estaríamos viendo acá a las 10, a las 1:10. Tomamos descanso. Bien. Vamos a seguir hablando de dinámica molecular, enfocado fundamentalmente a cómo se hacen, qué debemos considerar, cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una dinámica molecular. Ya vimos que tenemos que hacer una integración de las ecuaciones de Newton, vimos cómo se hace, vimos que, que el tiempo no se maneja de manera continua, sino se maneja con un valor delta t, que es el llamado time step, que ese time step debe tener valores específicos, debe tener un valor de 1 femtosegundo si tengo todas las oscilaciones del sistema liberadas, y puede tener un valor de 2 femtosegundos si yo congelo todas las interacciones entre átomos pesados e hidrógeno. Vimos también, bueno, que para hacer esta integración se usa el algoritmo de Verlet. Este algoritmo de Verlet, la ganancia que da es que nos permite tener un resultado con menos errores en un tiempo más rápido, y porque no tiene que hacer, no vas a tener que hacer el cálculo de los términos de orden 3 en la ecuación de Taylor. Pero sí, esto sin provocarte un error en ese cálculo, ¿no? O sea, si yo quito el término orden 3, así nomás, entonces voy a tener un error asociado a haberlo quitado. Sin embargo, con el algoritmo de Verlet, yo estoy quitando ese término por sumar y restar. Por lo tanto, el error va a estar debido al término orden 4. Entonces, eso es uno de los factores, bueno, de las características iniciales que debemos entender en cuanto a la realización de dinámicas moleculares, y ahora vamos a ver otras más. Bien, para hacer una dinámica molecular debo considerar que yo trabajo con sistemas que están descritos en coordenadas cartesianas. Recuerden que las coordenadas cartesianas son las que me van a indicar a mí la posición X, Y y Z
de cada uno de los átomos y todos los PDB vienen descritos con este formato. Entonces, como las dinámicas moleculares están hechas para trabajar con sistemas moleculares grandes como las proteínas que debo modificar para poder tener un sistema más realista, entonces yo voy a trabajar con coordenadas cartesianas. En las coordenadas cartesianas debo recordar que cada columna debe estar en su lugar, o sea, estas columnas no se pueden mover de lugar porque si no la información no se leería correctamente. Entonces D siempre aquí indica, bueno, que estamos, si tenemos el átomo aquí delante, eso me está indicando a mí que tengo un átomo, acá el número de ese átomo, el tipo de átomo, el residuo al cual pertenece, que en este caso sería una valina. Acá me está indicando las coordenadas cartesianas, o sea, la coordenada del átomo 1 sería esta, del átomo 2 sería esta otra, y así consecutivamente. Ahora, cuando yo tomo un PDB originalmente del sitio, o sea, cuando tomo un archivo del PDB, yo debo hacer transformaciones en ese archivo y esas transformaciones van a estar dadas por rodear esa proteína que está ahí de moléculas de agua. Eso con la intención de tener propiedades más realistas del sistema. Entonces, si yo quiero hacer una dinámica molecular, voy a tener algo así como esto que vemos acá. O sea, tengo la proteína, que fue el archivo que yo traje de PDB, con las coordenadas que tiene de PDB, y a ese archivo yo le voy a agregar moléculas de agua, puedo agregarle iones para replicar las condiciones fisiológicas. Puede ser que haya también alguna molécula que esté en el mismo PDB, o sea, puede ser esto, por ejemplo, una droga, un medicamento, que esté en el mismo PDB, o que yo lo haya obtenido por haber hecho un cálculo previo a la realización de la dinámica. O sea, puede ser que haya tomado el PDB, haya hecho un cálculo de cómo interacciona esta molécula con la proteína, y después a eso le voy a hacer dinámica molecular. En todo caso, todo lo que yo adiciono acá va a generarme un nuevo PDB. ¿Okay? Entonces, si yo voy a hacer una dinámica molecular, bueno, de partida, tengo que con anticipación evaluar el fenómeno biológico que yo deseo describir. O sea, si yo quiero estudiar la interacción entre un fármaco y una proteína, bueno, entonces tengo que tomar ese PDB, hacer el cálculo que incluye ese fármaco en la proteína y después posteriormente hacer el cálculo de dinámica molecular. Para eso tengo que establecer el modelo que describa la realidad. Esa realidad que yo voy a tratar de describir va a ser mejor si yo agrego las moléculas de agua que van a mostrarme el entorno que va a tener la estructura de la proteína de una manera más realista. Debo tener una revisión bibliográfica de estudios experimentales para poder hacer estos tipos de cálculos, porque no debo llegar y tomar una estructura y lanzarla a hacer un cálculo sino más, sin haber estudiado previamente eso. En principio, cuando los de ustedes, que si alguno de ustedes empieza a trabajar en estos métodos, inicialmente puede ser que recibas instrucciones de qué es lo que debes hacer. Pero esas instrucciones están dadas en base a que alguna persona, que en este caso puede haber sido tu tutor, hizo una revisión bibliográfica y está al tanto de las cosas que debe tener en cuenta para este tipo de sistema, para no ser un cálculo a lo loco, un cálculo que podría después estar equivocado. Estos son cálculos que requieren de bastantes recursos computacionales, por lo tanto, equivocarse en estos cálculos no es correcto, o sea, hace perder mucho tiempo, puedes hacer perder mucho tiempo a todo un equipo si estás cometiendo errores en este tipo de cálculos, porque son cálculos que usan recursos computacionales que generalmente están en clústeres. Entonces, ya los errores pueden tener mayores dimensiones. Entonces, uno debe estar al tanto del sistema sobre el cual uno está trabajando. Ya sea, digamos, el tutor te dice la información, pero en un momento dado, cada persona como investigador independiente debe aprender a generar también este tipo de información sobre su sistema. Seleccionar el entorno de la macromolécula que se desea estudiar es importante. Por ejemplo, hay proteínas que son globulares y que están en solución, entonces tú tendrías un sistema donde tienes la proteína rodeada de agua,
pero hay proteínas, por ejemplo, que van embebidas en una membrana. Entonces, para eso tú tendrías que construir la membrana y colocar tu proteína dentro de una membrana. Puede ser que la parte que va, hay proteínas que, por ejemplo, una parte va dentro de una membrana y la otra va en solución. Entonces, yo debo estar al tanto de todos esos detalles para no equivocarme, para poder construir el sistema correctamente. Parametrización de las moléculas desconocidas en los campos de fuerza que yo voy a usar. Vamos a ver que cuando hablamos inicialmente, bueno, dijimos que uno debe tener una buena descripción de una superficie de energía potencial para el sistema que uno va a estudiar. Esa descripción va a estar generalmente previamente incluida en unos archivos que van a ser los archivos del campo de fuerza. Esos archivos del campo de fuerza van a tener la información relevante para poder describir las interacciones, para poder describir todo tipo de interacciones que pueda presentarse en el sistema. Sin embargo, debo considerar que esos archivos tienen solamente descripciones de moléculas biológicamente relevantes. O sea, ahí van a estar todos los aminoácidos, van a estar los ácidos nucleicos, van a estar los lípidos, van a estar, por ejemplo, moléculas de agua, iones comunes, todo eso va a estar. Pero si yo incluyo un fármaco, que es algo ya muy específico, entonces ahí la información sobre ese fármaco no va a estar en el campo de fuerza. Entonces, yo debo tratar de generar esa información en el campo de fuerza que yo voy a trabajar. Los campos de fuerza son varios. Entonces, si yo elijo trabajar, por ejemplo, con el campo de fuerza Char, yo voy a tomar los archivos de proteína, de lípidos y más allá, que están en Char. Si yo trabajo con OPLS, eso mismo lo voy a tomar, pero para OPLS. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, trabajo en Char y yo tengo toda la descripción de las moléculas biológicas en Char, todos los aminoácidos, las aguas, los lípidos, etcétera, en Char, entonces yo debo hacer una descripción también de la nueva molécula, la molécula que sería un fármaco, también la debo hacer en Char. Entonces, con Char debo generar parámetros para esa molécula. Entonces, a eso me refiero cuando digo parametrización de las moléculas desconocidas. Si yo voy a trabajar con un sistema que tiene una molécula que no está en el campo de fuerza, yo debo preocuparme por generar parámetros para esa molécula en ese campo de fuerza. No puedo generarla con otro distinto, o sea, los campos de fuerza no son compatibles entre ellos. Si yo trabajo en Char, todo tiene que estar en Char. Si yo trabajo en Amber, todo debe estar en Amber y así. Lo otro que debo considerar antes de comenzar la simulación molecular es la realización de minimizaciones de energía para evitar configuraciones energéticamente desfavorables. Y esto es algo que siempre debo considerar al inicio. ¿Por qué razón? Bueno, cuando yo preparo un sistema en condiciones iniciales, siempre va a haber configuraciones energéticamente desfavorables. Por ejemplo, si yo tengo una proteína y yo le coloco moléculas de agua alrededor, o sea, van a haber programas que van a tomarme el sistema y le van a añadir esas moléculas de agua. Pero esas moléculas de agua no van a quedar de manera perfecta. Algunas de esas moléculas de agua van a quedar muy pegadas a lo que era la proteína. Entonces, cuando esas moléculas de agua están tan pegadas, lo que va a suceder es que si yo iniciara mi cálculo en ese momento, la molécula va a ser rechazada fuertemente por repulsión. O sea, la molécula al estar muy pegada al otro átomo, cuando yo inicio la dinámica, la molécula de agua se va a tratar de despegar lo más rápido posible de la proteína y eso va a hacer que adquiera una velocidad muy elevada, lo cual no va a ser positivo para el cálculo. O sea, lo que va a suceder es que el cálculo va a caer, el cálculo no va a proceder. En el cálculo va a aparecer como un mensaje diciendo que hay algunos átomos que están con velocidades muy altas y se va a interrumpir. ¿Y eso cómo lo puedo evitar? Bueno, haciendo una minimización previa. O sea, una vez que yo tengo construido el sistema, yo lo que hago es que hago un protocolo de minimización inicial
en ese protocolo de minimización inicial, lo que voy a estar haciendo es evitando ese tipo de problema, corrigiendo ese tipo de problemas. Las moléculas de agua que estaban inicialmente muy pegadas se van a despegar y se van a colocar en una posición donde todos van a quedar listos para iniciar un cálculo. Bien, para simular líquidos homogéneos, los cuales contengan un gran número de la misma molécula, por ejemplo agua, se va a utilizar una grilla como configuración de partida. Y aquí me detengo en algo. O sea, si yo tengo un sistema que yo quiero estudiar, por ejemplo, supongan que yo quiero estudiar esta molécula, o podría ser una proteína entera, yo voy a tener que colocar esa molécula en un solvente. Ese solvente generalmente es agua. En sistemas biológicos siempre va a ser agua. O sea, cuando yo voy a estudiar proteínas, cuando yo voy a estudiar ADN o lo que sea, eso lo voy a estudiar en agua porque esas estructuras en la naturaleza, o sea, en un organismo vivo, van a estar en fluidos que van a contener agua. Entonces yo voy a tomar agua como el solvente que van a tener ellos. Ahora, puede darse ocasionalmente el caso de que yo tenga que elegir un solvente distinto. Eso puede suceder, que yo tenga que hacer un estudio incluyendo un solvente distinto. Por ejemplo, hay determinados estudios donde te quieres saber qué pasaría si un compuesto determinado, si un componente determinado está en una mezcla de agua con alcohol, por ejemplo. En ese caso tendrías que preparar un sistema donde tengas una caja donde tengas moléculas de agua y moléculas de alcohol. Y tendrías que hacer la simulación en esas nuevas condiciones. Es posible hacerlo, pero en general lo que se va a usar son moléculas de agua. O sea, pasarías de un sistema que inicialmente sacaste y bueno, y terminas con un sistema solvatado. Ahora, ese sistema solvatado no se construye con moléculas de agua que yo me puse a dibujar o algo así, no. Esos sistemas se usan con moléculas de agua y vamos a hablar un poco más adelante sobre este tema de las moléculas de agua para preparar un sistema. Pero ya existen modelos previamente optimizados que son los que se usan como modelos de agua. Esos modelos tienen las condiciones especiales para que el sistema pueda proceder bien. ¿Qué condiciones especiales? ¿De qué estaríamos hablando? Bueno, ya cuando yo caracterizo un solvente, ese solvente debe tener una descripción lo más exacta posible de propiedades que tiene el solvente. Por ejemplo, una densidad correcta, la temperatura de ebullición del agua debe ser la correcta y cosas así. Entonces, cuando yo voy a trabajar con moléculas de agua, entonces yo elijo un modelo de agua que voy a adicionar. Por ejemplo, puedo trabajar con modelo TIP 3. Ese modelo TIP 3 es un modelo que ya está previamente hecho sobre el agua y que yo lo voy a poder usar y lo voy a poder añadir a mi sistema con la confianza de que ese modelo está bien elaborado, donde las moléculas de agua tienen condiciones óptimas para interactuar. O podría otro modelo, por ejemplo, el SPC, el TIP 4 es otro modelo, etcétera, etcétera. Yo elijo qué modelo voy a usar, pero lo que quiero dejar claro es que añadir moléculas de agua no se trata de yo dibujarle moléculas de agua, añadir moléculas de agua cualquiera, no. Se trata de añadir un modelo de agua determinado que realmente que ya está previamente optimizado para la interacción con moléculas. Entonces, ese es el modelo que yo debo usar y que yo debo elegir y que debo añadir. Algo más que debo tener en cuenta es el tamaño de la grilla. Primero, esa grilla debe contener a toda la molécula, debe incluirla entera, o sea, no puede quedar una parte de la molécula fuera de la grilla. Además, esa grilla debe tener una separación lo suficientemente grande, debe incluir a la molécula, pero debe además también no tener a la molécula tan cerca de los bordes. O sea, la molécula debe estar en un centro donde debe haber una separación lo suficientemente grande entre ella y los bordes de la grilla. Entonces, debo incluir bastantes moléculas de agua como para que la molécula no esté demasiado pegada al borde, pero tampoco debo incluir un número excesivo
porque cada molécula de agua que yo agrego está incrementando el tiempo de cómputo. O sea, si yo tuviera un sistema donde tengo moléculas de agua demasiado grande, por ejemplo, si yo tengo, supongan que esta es mi molécula y yo le agrego muy poca agua, entonces esta molécula va a estar cerca del borde, voy a tener muy poca agua realmente. Pero también lo contrario es malo. O sea, si yo tengo mi molécula y agrego toda esta cantidad de agua, entonces también es malo, porque toda esta cantidad de agua que tengo acá está incrementando el tiempo de cómputo. Está haciendo que mi cálculo dure demasiado para nada, porque en el fondo toda esta molécula de agua no es lo que a mí me interesa. Entonces, lo que se hace es que se mantiene generalmente entre 10 y 15 angstrom desde el borde de la molécula hacia afuera, ¿no? O sea, mantener algo intermedio. Un sistema razonablemente grande va a tener entre 10 y 15 angstrom entre el borde de la molécula y el borde de la superficie que yo elegí. Bien. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, que son las condiciones periódicas de borde. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo primero que debo considerar es que en un sistema que yo voy a estudiar para hacer una dinámica molecular, yo quiero mantener condiciones termodinámicas estables, que esas condiciones termodinámicas no se pierdan. Una de estas condiciones, intuitivamente la debo entender como, sería la presión, y debo entender la presión como aquella fuerza que ejerce una partícula con otra, de manera que esta partícula se sienta en unas condiciones estables de esta fuerza, ¿no? Si yo tuviera una caja, supongan que yo tengo una caja determinada de moléculas de agua, o sea, tengo una caja acá, tengo la proteína en el centro, por ejemplo, y tengo una molécula de agua que está colocada en esta posición. Tengo la caja de agua acá, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa fuera de la caja de agua? O sea, aquí hay vacío. Si yo tengo vacío, entonces las moléculas que están en el borde de la caja se van a expandir contra el vacío. Y eso va a hacer que disminuya tremendamente la presión. Porque obviamente en el vacío no hay presión. Entonces todas las moléculas se van a expandir y se van a desparramar y mi sistema realmente va a ser un desastre. Porque entonces obviamente las condiciones de presiones no van a ser estables. Las moléculas se van a expandir a todos lados y no van a haber condiciones de presión estables en el sistema para nada. Además, entonces, si yo tengo los límites de la caja acá, las moléculas, por ejemplo, esta molécula que estaba aquí se va a ir de la caja, se va a ir hacia afuera y voy a estar perdiendo moléculas de agua, se van a estar yendo y eso no es correcto. Para poder solucionar ese problema, entonces se aplican lo que son las condiciones periódicas de borde. En las condiciones periódicas de borde, yo tengo como ganancia que puedo realizar las simulaciones usando un número de partículas que se mantenga siempre fijo. ¿En qué va a consistir? Bueno, supongan que yo tengo mi caja de agua aquí en el centro, que es esta que tengo aquí colocada, coloreada de azul, ¿verdad? Pues lo que yo voy a hacer es que voy a rodear a esa caja de otras cajas idénticas a ellas, pero virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Abrir una réplica de esta caja aquí a su derecha, a su izquierda, arriba, abajo, en todas las diagonales. O sea, habría todos serían réplicas de esta caja en todas las aristas de esta caja. ¿Para qué hago esto? Bueno, ya cuando tengo esa situación, ya no tengo vacío frente a mi caja. O sea, frente a mi caja lo que yo tengo es otra caja. Y de hecho, esto se va a extender infinitamente hacia todos lados. Por eso son condiciones periódicas. O sea, periódicamente yo voy a tener la misma caja en todas las direcciones. En la dirección X, en la dirección menos X, en la dirección Y, en la dirección Z, en la dirección menos Y, menos Z. Entonces voy a tener las mismas condiciones
en todas las direcciones. Entonces ya no tengo vacío. Cuando una molécula de agua se va a otra caja, automáticamente entra por el otro lado. O sea, la molécula de agua que yo pierdo por aquí, se gana por aquí. La molécula de agua que se fue de esta caja y entró acá, bueno, la que se perdió por acá, se ganó por acá. Porque lo que está sucediendo en la otra caja es un reflejo de la caja anterior. Eso quiere decir que las moléculas de agua entonces se van a colocar de manera continua. Nunca se va a ir una, porque si yo saco una, automáticamente va a entrar por aquí. Si yo saco cualquiera, automáticamente va a entrar por aquí. Entonces, las moléculas de agua ya no van a estar expuestas al vacío, van a estar expuestas a otras moléculas de agua. Sin embargo, debo considerar lo siguiente. Eso no significa que estoy haciendo un cálculo en todas las cajas que están aquí. No, los cálculos se están haciendo solamente en esta caja que está aquí. Entonces, haciendo cálculos en una sola caja, yo estoy con otras cajas virtuales que están en todas las direcciones. Entonces, no tengo mayor cómputo en este sistema cuando tengo condiciones periódicas de borde. No tengo mayor cómputo. Lo que tengo es sencillo, al menos no tengo mayor cómputo en cuanto a las posiciones de las partículas. Ahí tengo que aclarar, ¿no? Pero lo que tengo es el mismo cómputo, pero soluciona el problema de que entonces las partículas no se están enfrentando al vacío. Entonces no hay un descenso de presión, lo cual me ayuda a mantener las condiciones estables. Entonces, en este sentido, las condiciones periódicas de borde van a permitir realizar la simulación usando un pequeño número de partículas. O sea, yo uso este pequeño número de partículas, pero realmente ellas están replicadas en todos lados. Se evalúan todos los átomos incluidos en un sistema molecular, ya que la caja es replicada en todas las direcciones X y Z, llenando completamente el espacio. El espacio está completamente lleno en todos lados, entonces ya no tengo vacíos. Si algún átomo escapa por un extremo de la caja, ingresa inmediatamente por el extremo opuesto. El número de moléculas dentro de la caja va a permanecer constante, obviamente. Si uno escapa y entra otro, entonces el número siempre se va a mantener constante. Cada partícula interactúa con el resto de los átomos del sistema mediante un arreglo infinito de celdas periódicas. Entonces, hay un arreglo infinito de celdas periódicas que va a permitir que yo tenga mi cálculo replicado en muchas cajas. Ahora, no todas las figuras permiten hacer eso y eso es algo que debo considerar. Por ejemplo, si yo quisiera colocar la proteína en una esfera, la esfera no me va a permitir que yo haga esta opción de poder replicar en todas las direcciones, porque si yo tengo una esfera, la esfera no es una figura que yo pueda construir de manera completa, o sea, que sin dejar vacíos. O sea, si yo trato de juntar muchas esferas, o sea, si yo coloco una esfera y al lado coloco otra esfera, y al lado coloco otra esfera, siempre van a quedar estas zonas que van a quedar con vacíos. ¿Ok? O sea, no es posible juntar todas las esferas de manera que no me queden vacíos. Entonces, las esferas no son adecuadas para hacer este tipo de simulación molecular con condiciones periódicas. ¿Cuáles figuras son adecuadas? Bueno, inicialmente el cubo es la figura más adecuada y es la figura que más se usa. Sin embargo, existen otras. Por ejemplo, un prisma hexagonal podría también usarse porque el prisma hexagonal yo puedo juntar muchos prismas hexagonales de manera que no queden vacíos. El otro que más o menos se usa es el octadedro truncado. El octadedro truncado yo lo puedo juntar porque, bueno, frente a esta cara puedo poner otra igual que ella, pero frente a esta puedo poner otra igual que ella. Y de esta manera tengo una forma casi esférica, pero que no es esférica del todo, ¿verdad? Pero que me permite llenar los vacíos que pueda ocurrir entre una esfera y otra. O sea, esta figura sería como una modificación de una esfera, pero sin dejar esos vacíos, ¿no? A veces uno dice, bueno, esto podría ser conveniente porque todas las moléculas de agua que están, por ejemplo, si yo colocara el cubo acá, y en vez del cubo tengo una proteína adentro y en vez del cubo tengo este octadedro truncado, yo estoy eliminando muchas moléculas de agua que no estoy teniendo que calcular y eso ayuda a que el cálculo mío sea más rápido. Sin embargo,
sí debo tener en cuenta algo importante, ¿no? La manera de yo llevar adelante un cálculo con un cubo y poder replicar en todo se desarrolla a través de vectores. Por ejemplo, si yo tengo un átomo que está aquí, ¿verdad? Él se va a replicar nuevamente aquí. Y la forma en que yo voy a poder transportar ese átomo es que si yo tengo un eje X, este átomo estaba en X, y si la caja mide 10 angstrom, entonces este átomo va a estar en X igual 10, X igual 5, por ejemplo, y en X igual 5 más 10. O sea, en X igual 15. Entonces, esa es la manera en la cual yo identifico que el átomo se replicó. El átomo va a estar en X igual 5, X igual 15, X igual 25, X igual 35, y así consecutivamente en la X. Si para yo describir entonces la posición del átomo, en las cajas periódicas, yo voy a tener la descripción en X, la descripción en Y y la descripción en Z. Ese átomo va a estar replicándose en X cada 10 angstrom, en Y cada 10 angstrom, porque también van a haber cajas, y en Z cada 10 angstrom, porque aquí también van a haber cajas. Entonces, yo voy a poder describir las posiciones de todos los átomos como él, de todos los espejos de ese átomo, describiendo sus posiciones en X, en Y y en Z. Pero no sucede lo mismo en el octadedro truncado. En el octadedro truncado, estas caras, por ejemplo, esta es la que describiría la progresión en X. Esta describiría la progresión en Y. Y esta describiría la progresión en Z. Pero hay más. O sea, también hay una progresión por esta cara, por esta cara, por esta otra y por las que están detrás. ¿Qué quiere decir eso? Que tendría que usar más vectores para describir. Y algunos de estos vectores serían vectores combinados. Este es un vector que sale del centro y tiene componentes en X, en Y y en Z. Entonces, desde el punto de vista de caracterizar los átomos replicados en las distintas figuras virtuales, esta figura es muchísimo más compleja. Por lo tanto, en general, se usa el cubo porque es más sencillo. En el cubo tú solamente vas a tener que hacer una descripción de X, Y y Z, mientras que aquí vas a tener que hacer la descripción de otros vectores que son más complejos. Esto representa cálculo para el sistema. Esto representa una complejidad para el sistema. Entonces, este tipo de figura, a pesar de que tienes la ganancia de que vas a tener menos moléculas de agua que calcular por gusto, a pesar de eso, va a tener una complejidad en cuanto a los vectores que describen las figuras virtuales que van a estar en el sistema, y por lo tanto, en general, vamos a encontrarnos que se usan poco. O sea, hay programas que tienen la posibilidad de usar este tipo de figuras y uno podría usarlas a probar a ver cómo les va. Pero tienes que estar consciente de este tipo de complejidad. ¿Ok? Entonces, tienes la ganancia de que en esta figura puedes calcular menos moléculas de agua, pero tienes el perjuicio de que la descripción a nivel vectorial es más compleja, muchísimo más compleja que en el caso del cubo. Ahora, y siempre recordar también que figuras que no llenen todos los espacios vacíos no sirven, o sea, no puedo usar esferas. En general, vamos a ver que lo que más vamos a encontrarnos que los programas describen por ahí, que lo describen muy bien, son los cubos y bueno, claro, sin que todas estas dimensiones tengan que ser iguales, ¿no? O sea, pueden tener distintos tamaños de dimensiones y funcionar bien, y funcionar súper bien. Bien. Ahora, tenemos condiciones periódicas, eso está muy bien, pero estas condiciones periódicas también originan algunos inconvenientes o algunas complicaciones. Vamos a llamarlas complicaciones, no inconvenientes, o sea, no es un inconveniente como tal, pero son algunas complicaciones. Y tiene que ver con las interacciones que se originan. O sea, debo considerar lo siguiente. Si yo tengo, por condiciones periódicas, un átomo aquí,
él va a tener interacciones con todos, interacciones más pronunciadas con todos los átomos que están cercanos a él. Ahora, ¿quiénes son los átomos que están cercanos a él? Sin condiciones periódicas eran solamente los que estaban aquí. Con condiciones periódicas, los que están de este lado también son cercanos a él. ¿Qué quiere decir? Si yo analizara el cubo solito, los átomos cercanos a este átomo son los de aquí más los de aquí. Estos de aquí están cerca, pero están cerca porque estarían en el cubo imaginario que vamos a tener en este lado. Entonces, a la hora de yo calcular las interacciones no enlazantes y las enlazantes también, yo voy a tener que tener en cuenta esta situación. O sea, al yo colocar condiciones periódicas, la cercanía de los bordes cambia. Ya la cercanía de los bordes tiene relación con el borde contrario. O sea, todos los átomos que están en este borde están cerca de todos los átomos que están en este borde. Y eso se debe calcular. Entonces, no me quedo solamente con los cálculos del cubo original. Tengo que incorporar las interacciones debidas al cubo que está del otro lado. O sea, que sería equivalente a considerar las interacciones que están en la otra cara del cubo. Entonces hay implicaciones importantes para las interacciones, sobre todo las interacciones no enlazantes, porque trataremos siempre de que las interacciones enlazantes estén todas dentro de un mismo cubo. Bien. En simulación molecular, el número de enlaces, ángulos y términos torsionales es directamente proporcional al número de átomos que componen un sistema. Sin embargo, el número de términos no enlazantes se incrementa al cuadrado del número de átomos. Entonces, hay muchas interacciones no enlazantes. Recordemos que las interacciones no enlazantes son caracterizadas por estos dos términos. Recordemos un poco. Las interacciones enlazantes eran las interacciones que consideraban los enlaces en un término, recuerden, parabólico, donde están las posiciones al cuadrado con las constantes. Términos de ángulo, donde tenemos la oscilación del ángulo, también un término parabólico, por lo tanto tiene que estar elevado al cuadrado y tienen una constante de oscilación. Los diedros, que tienen una función tipo coseno, también con una constante asociada. Los impropios, que también es una oscilación, bueno, que comprende 4 átomos, ambos, los diedros y los impropios, comprenden 4 átomos, pero en este caso tienes una oscilación también parabólica con una constante asociada para esa oscilación. Esos eran los términos enlazantes. Los términos no enlazantes tienen los términos de potencial de Lennard-Jones, donde recuerden que potencial de Lennard-Jones tiene un término negativo elevado a la 6, a R a la menos 6, término positivo R a la menos 12, y tengo un término de Coulomb. El término de Coulomb es por cargas, carga 1 por carga 2, donde el radio está en el denominador, lo cual quiere indicar que mientras más cercano estén las cargas, mejor interacción, mientras más lejano, más débil es esa interacción. En principio, las interacciones no enlazantes son calculadas entre cada par de átomos del sistema. Sin embargo, cuando yo tengo sistemas compuestos para una gran cantidad de átomos, el cálculo de este tipo de interacciones no parece ser necesario, ya que el potencial de Lennard-Jones decae rápidamente a medida que la distancia aumenta. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que ambos, el potencial de Lennard-Jones y el término coulombico, tienen la R en el denominador, lo cual quiere decir que hay un momento que estos términos se hacen cero. Cuando yo alejo mucho las dos partículas que van a interactuar, entonces este término se hace cero. Lo cual quiere decir que si yo fuera a calcular las interacciones entre cada par de átomos y ese par de átomos está muy alejado, entonces voy a estar haciendo cálculos que previamente yo sé que van a ser cero. Eso me va a hacer que la computadora esté calculando para nada. O sea, si yo no tomo alguna medida, la computadora va a estar haciendo muchos cálculos de interacciones entre átomos que están alejados y que previamente sabemos que van a dar una interacción
de energía igual 0. ¿Qué es lo que qué es lo que uno buscaría entonces? Uno buscaría poder hacer el cálculo de los términos no enlazantes solamente para aquellos pares que están cercanos, para aquellos pares que tienen una R tal que este término no me va a dar 0. Eso va a ayudar a que no tenga que hacer tantos cálculos. Eso va a ayudarme a que yo pueda simplificar el número de cálculos que voy a hacer. Va a ayudarme a que no esté haciendo tanto cálculo que previamente me iba a dar 0. Bien. ¿Qué es lo que se hace para solucionar este problema? Bueno, lo que se hace es crear lo que se llama un cutoff. El cutoff va a ser un límite que se va a establecer para no tener que hacer más cálculos de interacciones a partir de ese valor. Generalmente se va a usar un valor de cutoff que va a estar comprendido entre 8 y 14 antrons. ¿Qué es lo que me va a suceder con el cutoff? Bueno, si yo tengo un átomo que está aquí en el centro, él solamente va a calcular las interacciones no enlazantes con todos aquellos átomos que estén dentro de la esfera que contiene, que está dentro de ese cutoff. O sea, si yo coloqué 8 antrons de cutoff, eso quiere decir que solamente se van a calcular las interacciones no enlazantes con todos aquellos átomos que están a 8 antrons o menos. Aquellos que estén por arriba de 8 no se van a calcular para nada. Si yo coloco como opción 14 antrons, eso quiere decir que voy a incrementar los cálculos que voy a tener. Voy a calcular aquellos que están entre la posición inicial, de la posición del átomo que sea, y 14 antrons. Pero si se van de 14 antrons, entonces no lo voy a calcular. Por lo tanto, yo voy a colocar antes de empezar mi cálculo qué cutoff quiero poner. Si yo coloco 8 antrons, bueno, sé que las interacciones no enlazantes se van a calcular a una distancia más corta. Voy a tener menos cálculo de este término. Si yo coloco 14 antrons, entonces porque estoy siendo cuidadoso, estoy tratando de que se calculen más interacciones. Eso va a incrementar el tiempo de cómputo, pero bueno, voy a tener un poquito más de precisión en cuanto a los cálculos de las interacciones no enlazantes. Entonces, cuando yo utilizo un cutoff, las interacciones entre todos los pares de átomos que están fuera del rango de corte son eliminadas. Sin embargo, se origina un problema. Se origina un problema que es que cuando yo hago esto, tengo entonces, por ejemplo, que las interacciones por pares me daban valores superiores a 0, pero bruscamente hay una bajada a 0. O sea, si yo tenía que este era el potencial de Lagrange-Jones, de pronto aquí bruscamente empezó a ser 0. Si yo coloqué el cutoff aquí, entonces bruscamente empezaron a ser los valores 0. Eso me puede traer algunos problemas. Para yo poder evitar ese problema, se crea una especie de función de suavizado o función de smoothing. Esa función de smoothing se coloca en un rango determinado y está puesta con la intención de tener una transición más suave entre los valores que fueron calculados y este 0. O sea, yo asumiría, por ejemplo, si yo coloqué el cutoff en 8, antes de 8 se provoca, o en esta interfaz donde está este comportamiento brusco, yo voy a tener un smoothing que va a hacer que los cálculos que yo tenga distintos de 0 y los que sean 0 evolucionen de manera suave y que no se produzca este cambio tan brusco. Otros problemas que trae el cutoff. Bueno, supongan que yo estoy haciendo un paso de cálculo y yo tengo los pares
de partículas que están a distancias menores que mi cutoff. Yo tengo dos partículas, por ejemplo, y yo veo a qué distancia están. Bueno, están a 7, yo coloqué un cutoff de 8 y yo están a 7, entonces están dentro. Estas dos están a 12, están fuera. Estas dos están a 8,5, está fuera. Estas dos, y así. Las que están por debajo de 8 quedan adentro, son calculadas. Las que están fuera de 8 quedan descartadas, no son calculadas. Bien. Eso me va a dar a mí de que yo, antes de hacer el cálculo, voy a tener que hacer una lista de vecinos. Y esa lista de vecinos me va a hacer a mí tomar la decisión de qué calculo y de qué es lo que no calculo. Pero ¿qué sucede? Una vez que yo hago el cálculo, en un time step, pasé al siguiente time step y todas las partículas se movieron de lugar. Como todas las partículas se movieron de lugar, puede ser que en un momento dado una partícula que estaba por debajo de 8 se movió para acá y quedó fuera. Mientras que puede ser que otra partícula que estaba más allá de 8 ahora quedó adentro. Con respecto a una partícula, aquí tengo que estar claro en que yo estoy poniendo como referencia una partícula, pero este cálculo se hace con respecto a cada una de las partículas. Cada una de las partículas tiene sus vecinos. Entonces, cambió la lista. O sea, de un paso a otro de la dinámica molecular, vamos a tener que la lista de vecinos que debo calcular va a cambiar. O sea, puede ser que en un paso previo, dos átomos que estaban a menos de 8, en el paso posterior quedaron a más de 8. Y otros que quedaron a más de 8, en el paso posterior quedaron a menos de 8. Por lo tanto, yo tengo que actualizar la lista de vecinos en cada paso. En cada paso, mi lista de vecinos que están por debajo del cutoff cambió. Eso quiere decir que una vez que yo elijo un cutoff, no es que yo elijo los átomos que están cercanos y los mantengo todo el tiempo en la dinámica. No. Van a haber variaciones. Ellos van a estar constantemente cambiando. La lista de vecinos va a estar constantemente cambiando. Por lo tanto, no voy a poder usar la misma lista todo el tiempo. Pues eso es algo también que debo considerar a la hora de considerar los cutoff. Bien, otro problema que surge a través del cutoff es que pudiera ser que yo en el cutoff deje grupos no completos. O sea, por ejemplo, supongan que usted tiene un grupo cargado, que tienes un grupo cargado que es grande. Uno de esos átomos del grupo cargado quedó dentro del cutoff y el otro átomo que está fuera, que es parte del grupo cargado, quedó fuera del cutoff. En ese caso, es como que yo dejé un grupo cargado a la mitad. Si eso sucede, va a aparecer algo extraño en la interfaz. O sea, si yo tengo una interacción electrostática y esa interacción electrostática quedó dividida, sin el cutoff no se ve nada, pero con el cutoff va a aparecer un comportamiento extraño de la energía. Y ese comportamiento extraño no puede suceder. Bien, lo que se hace para solucionar eso es el establecimiento de grupos. Yo tengo que establecer grupos de átomos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un átomo, un grupo como este, ¿no? O sea, aquí tengo, por ejemplo, una ginina, la tengo cargada, y por ejemplo, supongan que un átomo de esta ginina me iba a quedar fuera del cutoff y otra me iba a quedar dentro. Entonces, ahí sucedería ese extraño del cual les hablaba. Pues la solución que tengo para eso es establecer grupos. Quiere decir que cada vez que yo tenga la ginina, todo esto que está dentro del círculo va a ser un grupo. Y como esto va a ser un grupo, si él me queda dentro, si uno de los átomos de este grupo queda dentro del cutoff, el resto también va a quedar dentro del cutoff, aunque esté fuera. Supongan que los límites de esta esfera del cutoff pasen por aquí, supongan.
que aquí estamos en los 8 angstrom. Solamente por estar un grupo solamente por estar un átomo de este grupo dentro del cutoff, todo esto va a quedar dentro del cutoff. O sea, el límite de los 8 angstrom va a incluir todo lo que está aquí y así no se divide un grupo. Entonces, antes de hacer una dinámica molecular, se definen grupos para que no quede ningún grupo químico dividido. ¿Ok? Y así se eliminan esos extraños de los cuales hablamos. Bien. Con esto terminemos por hoy y en la clase que viene continuaremos hablando de este tema. ¿Alguna duda? ¿Dudas sobre los temas que hemos hablado? ¿Alguna consulta? Ok. Bien, si no hay dudas ni consultas, entonces terminemos por hoy y estaremos hablando entonces, estaremos viéndolo entonces la semana próxima para continuar con este tema. Bueno, pasen buena semana y estaremos hablando en la próxima clase.